Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales. Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Voces que cantan ritmo inmortal. El sueño vive el fútbol, el mayor espectáculo del mundo. Y en las canchas, rueda el balón. Toscana Estéreo nos lleva al campeonato 2026. Noticias, historias, datos, curiosidades y toda la emoción del evento orbital. Dirección del experimentado James H. Marulanda Quintero. Toscana Estéreo, rumbo al mundial. ¡Bienvenidos! Amantes del fútbol, ¿qué tal? Tengan ustedes el mejor de los días, la mejor de las tardes o la mejor de las noches, donde quiera que se encuentren en cualquier país del mundo, allá donde llega este es su programa Toscana Estéreo rumbo al mundial. Amigos, reciban el cordial saludo de este servidor, James Marulanda Quintero. Todos los sábados a las 4 de la tarde estamos llevándoles a ustedes todo un compendio, un historial, un anecdotario de todo lo que ha sucedido en los campeonatos mundiales de fútbol. Y hoy no podría ser la excepción. Estaremos hablando del Campeonato Mundial de los Estados Unidos en el año de 1994. Un campeonato que está lleno de historia, una edición que rompió récords de asistencia y marcó un punto de inflexión en la comercialización y el espectáculo del fútbol moderno. Fue un torneo de contrastes, desde la innovación tecnológica hasta tragedias personales y deportivas. Aquí tenemos los datos más destacados de ese certamen balompédico que se realizó en territorio de los Estados Unidos en el año de 1994. El campeón fue Brasil, tetracampeón. Consiguió el título tras vencer a Italia en la primera tanda de penales en una final de Copa Mundo tras un empate 0-0. El subcampeón Italia, recordada por la actuación heroica de Roberto Baggio, quien lamentablemente falló el penal decisivo. Tercer puesto lo consiguió Suecia, que goleó 4-0 a una sorprendente Bulgaria. Cuarto lugar. Estadísticas clave: goleadores el ruso Oleg Salenko y el búlgaro Risto Stoichkov, ambos con 6 goles. Dato histórico: Salenko ostenta el récord de más goles en un solo partido de un mundial, 5 tantos contra Camerún. El mejor jugador fue Romário del Brasil, quien recibió el Balón de Oro del torneo. La asistencia sigue siendo el mundial con mayor promedio de público por partido en la historia, llenando estadios diseñados para el fútbol americano. Momentos memorables: el adiós de Maradona tras el partido contra Nigeria. Diego dio positivo, desafortunadamente, en el control antidopaje por efedrina, terminando prematuramente su última participación mundialista. La tragedia de Andrés Escobar, el defensor colombiano, marcó un gol ante Estados Unidos y tristemente fue asesinado tras el regreso de la selección Colombia, un hecho que conmocionó al mundo. El récord de Roger Mila, el camerunés, anotó ante Rusia con 42 años, convirtiéndose en el jugador más veterano en marcar en un mundial. Innovaciones: fue el primer mundial donde los árbitros usaron uniformes de colores, no solo negro, y se introdujo el nombre de los jugadores en el dorso de las camisetas.
Las sedes principales fueron el Rose Bowl de Pasadena, sede de la final, el Stanford Stadium, Palo Alto, el Giants Stadium en East en Rutherford y el Cotton Bowl en Dallas. Para profundizar en el Mundial de 1994, analicemos tanto el papel de las selecciones de nuestra región como el despliegue técnico que definió las transmisiones en aquel entonces. Sudamérica llegó a Estados Unidos con 4 representantes, cada uno viviendo realidades muy distintas. Brasil, que era el tetracampeón bajo la dirección de Carlos Alberto Parreira, Brasil rompió una sequía de 24 años. No era el juego bonito clásico, sino un equipo equilibrado, sólido en defensa con Dunga y letal arriba con la dupla Romario y Bebeto. Argentina, al final de una era, el equipo de Basile jugaba de forma brillante hasta el positivo de Maradona. Tras la salida de Diego, el equipo se desmoronó anímicamente y cayó en octavos ante la Rumania de George Hagi 3-2 en uno de los mejores partidos del torneo. Colombia fue la gran frustración. Llegaba como favorita tras el 5-0 a Argentina, pero la presión y factores extradeportivos pesaron. Tras las derrotas ante Rumania y Estados Unidos, el equipo quedó eliminado en primera fase, marcado por la tragedia de Andrés Escobar. Bolivia, una participación histórica tras su gran eliminatoria, aunque no pasó de ronda, dejó una buena imagen, destacando el partido inaugural donde perdió por la mínima 1-0 ante el entonces campeón Alemania. Logística y tecnología de transmisión en 1994. Para quienes trabajan en radio y medios, 1994 fue una transición fascinante entre lo analógico y lo digital. Fue el primer mundial con una cobertura de fibra óptica de alta velocidad y satélites digitales, lo que permitió que la señal de audio llegara con una limpieza técnica superior a las cabinas de radio en todo el mundo. Unidades móviles y RDSI. Se empezaron a popularizar las líneas RDSI para las transmisiones internacionales. Esto permitía una calidad de audio de 7 kHz o incluso 15 kHz, similar a la FM de forma bidireccional, eliminando el molesto retraso y el sonido metálico de las líneas telefónicas tradicionales. La revolución del IBC, el International Broadcast Center en Dallas, fue el corazón de operaciones. Desde allí, los relatores tenían acceso a sistemas de datos en tiempo real, estadísticas impresas y en terminales básicas que antes tardaban horas en procesarse. Mezcla de audio de campo. Se mejoró drásticamente la microfonía en el césped. Por primera vez el oyente de radio podía percibir el sonido ambiente del impacto del balón y los gritos de los jugadores con una fidelidad que hacía sentir al locutor dentro de la cancha. Cuadro de honor sudamericano 1994, Brasil campeón, 7 partidos jugados, 5 ganados. Argentina, octavos de final, 4 partidos jugados, 2 partidos ganados. Colombia en fase de grupos, 3 partidos jugados, 1 partido ganado. Bolivia, fase de grupos, 3 partidos jugados, 0 partidos ganados. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Bueno, amigos, hablemos en esta sección, en este programa de Toscana Estéreo rumbo al Mundial, de qué manera impactó el caso de Diego Armando Maradona dentro de lo que corresponde a los episodios más dramáticos y debatidos en la historia de la radiodifusión y el periodismo deportivo. Fue el momento en que le cortaron las piernas, según sus propias palabras.
Aquí los detalles técnicos y cronológicos de este lamentable suceso. Tras una suspensión previa y un estado físico cuestionable, Maradona se preparó intensamente en un campo de la Pampa. Llegó al Mundial en una forma física sorprendente. En el debut ante Grecia marcó un golazo y su grito desaforado frente a la cámara se convirtió en la imagen icónica del torneo. El 25 de junio de 1994, tras la victoria 2-1 sobre Nigeria en el Foxboro, ocurrió un hecho inédito. Una enfermera, Sue Carpenter, entró al campo, tomó a Diego de la mano y lo acompañó al control antidopaje. Fue la última vez que Maradona vistió la camiseta de la selección argentina. El análisis de orina detectó 5 variantes de efedrina y derivados: norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina. El cuerpo técnico de Diego argumentó que se trató de un error involuntario al comprar en Estados Unidos un suplemento vitamínico llamado Ripper Fuel, cuya fórmula estadounidense contenía efedrina, a diferencia de la versión argentina que no la tenía. La FIFA fue tajante. Maradona fue retirado de la concentración argentina y posteriormente suspendido por 15 meses. La primicia, los rumores comenzaron a circular en el centro de prensa de Dallas antes de la confirmación oficial. Las emisoras de radio tuvieron que romper su programación habitual para transmitir en vivo la reacción de los hinchas y el entorno de la selección. La imagen de Maradona llorando durante la entrevista con el periodista Adrián Paenza es considerada una de las piezas de comunicación más potentes del deporte. Aún hoy muchos sostienen que hubo un manejo político. Se dice que la FIFA necesitaba a Diego para vender el Mundial en Estados Unidos, pero que una vez asegurado el éxito de audiencia, no permitieron que un jugador con sus antecedentes ganara el trofeo. Lo cierto es que técnicamente Argentina pasó de ser la gran favorita al título a quedar eliminada en octavos ante Rumanía, golpeada por un impacto anímico que ni el talento de Redondo o Batistuta pudo compensar. El impacto mediático de la noticia fue tan grande que las mediciones de audiencia en América Latina alcanzaron niveles comparables a la final del Mundial, a pesar de ser un evento extradeportivo. Récords de sintonía en el momento de la confirmación del positivo. Las cadenas de radio en Argentina y Colombia, países con gran tradición futbolera, registraron picos de audiencia históricos. En Argentina se estima que el 90% de los aparatos de radio y televisión estaban encendidos siguiendo el minuto a minuto de la concentración en el Babson College. La charla de Diego con Adrián Paenza sigue siendo un caso de estudio. Fue una pieza de televisión cruda, sin filtros, donde la narrativa pasó de lo deportivo a lo trágico. Fue ahí donde nació la famosa frase: me cortaron las piernas, pero lo que más me duele es que me sacan la ilusión. No me quiero vengar, me duele el alma. Se cierran comillas. Prensa anglosajona, Estados Unidos y Reino Unido. Titulares como The Fall of a Legend o Drag Chain se enfocaron en la infracción técnica y el pasado de Diego, viendo el suceso como una validación de su rigurosidad en los controles. El enfoque fue más emocional y humano. Se cuestionó por qué la FIFA permitió que la enfermera entrara al campo, algo que nunca se había visto ni se volvió a ver, alimentando la teoría de una entrega entre comillas pactada. En Europa, países como Italia, donde Diego era ídolo, en Nápoles y España, mostraron una mezcla de decepción y nostalgia, reconociendo que el torneo perdía a su máxima estrella. Para los enviados especiales y comentaristas, el reto fue girar la narrativa. Se pasó de analizar tácticas, el famoso rombo de Basil,
a consultar a médicos, deportólogos y abogados. Las cabinas de radio se llenaron de especialistas explicando qué era la efedrina y si realmente daba una ventaja competitiva o era simplemente un quemador de grasa. En 1994 cambió para siempre cómo los medios cubren el dopaje. Se pasó de la sospecha a la vigilancia extrema y la figura del analista de datos empezó a ganar peso frente al cronista puramente lírico. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Vamos a analizar ahora entonces cómo fue la final en el Mundial de 1994 entre Brasil e Italia, un final dramático, la final de ese año, disputada el 17 de julio en el Rose Bowl de Pasadena. Caso de estudio fascinante. Fue la primera vez en la historia que una final de Copa del Mundo terminó sin goles en 120 minutos y se definió por penales. Desde una perspectiva analítica y técnica, aquí tenemos el desglose de lo que sucedió. El partido fue una partida de ajedrez entre dos estilos que habían evolucionado hacia el pragmatismo. Brasil, con Carlos Alberto Parreira, rompió con el romanticismo del 82 y 86. Era un equipo equilibrado con dos perros de presa en el medio, que eran Dunga y Mauro Silva, que anulaban cualquier intento de creación del rival. Su volumen de juego dependía casi exclusivamente de lo que inventaron Romario y Bebeto. Italia, con Arrigo Sacchi, fue fiel a la tradición táctica italiana, pero con la presión alta característica de Sacchi, Italia llegó físicamente al límite tras prórrogas agotadoras en fases previas. Su plan era resistir y esperar una genialidad de Roberto Baggio, quien jugó infiltrado por una lesión en el muslo. Factores climáticos y de transmisión. Un detalle técnico que afectó el rendimiento y la narrativa mediática fue el horario. El partido se jugó a las 12:30 p.m. hora local, bajo un sol abrasador y un calor cercano a los 36 grados centígrados. La razón, ajustar la transmisión para el primer tiempo de Europa. Esto mermó la velocidad del juego, haciendo que el ritmo fuera lento y pesado, lo que para muchos analistas de radio de la época hizo que la final fuera aburrida en comparación con el resto del torneo. La definición por penales. La tanda de penales quedó marcada por la paradoja del destino. Los tres mejores jugadores de Italia fallaron. Franco Baresi, el capitán y baluarte defensivo, que jugó un partido perfecto tras una cirugía de meniscos 25 días antes, falló el primero. Daniel Massaro, su remate fue detenido por Taffarel. Roberto Baggio, el hombre que había llevado a Italia a la final, erró el último disparo, enviando el balón por encima del travesaño. La imagen de Baggio, cabizbajo, mientras los brasileños celebraban, es posiblemente la foto más hermosa de la historia de los mundiales. El impacto estadístico y curiosidades. Brasil, tetracampeón, superó a Italia y Alemania en ese momento, convirtiéndose en la única selección con 4 títulos. Taffarel, el arquero brasileño, fue clave no solo en los penales, sino en la seguridad transmitida durante todo el torneo, rompiendo el mito de que Brasil no tenía buenos porteros. La posesión. Brasil dominó el balón el 60% del tiempo, pero la muralla defensiva liderada por Baresi y Maldini fue casi impenetrable. Para alguien que esté en los medios, esa final dejó una lección clara. El resultado puede ser histórico, aunque el trámite tedioso. La tensión dramática del 0-0 mantuvo a las audiencias globales pegadas a la radio y la televisión hasta el último suspiro. Escuchemos a través de Toscana Estéreo y este es su programa Toscana Estéreo rumbo al Mundial, los últimos minutos de ese partido en donde el Brasil salió airoso ante el seleccionado
de Italia. El gesto de Pagliuca es muy elocuente. Estamos repitiendo ese remate de Mauro Silva, el hombre que juega en La Coruña. Italia. Baggio lo tuvo, también lo tuvo Baggio. Se toma la cara con sus manos, acalambrado, agobiado, pero no moralmente. No bajó nunca el espíritu de Italia. Aquí estamos ya en el alargue, que fue espectacular. Se lo pierde Bebeto, que no dio con el arco. Bueno, sus compañeros tampoco. Y después se arremete Romario y comete foul en pelota dividida contra Pagliuca. Ahora es Italia. Potentísimo el disparo. Otra vez de Baggio y otra vez Taffarel. Brasil. Pagliuca. Fue una final extraordinaria como expresión de emoción, sin lugar a duda. Cafú. Centro. Y se lo pierde Romario. Ahí debió terminar el partido y evitar los penales. Y ahí lo tuvo Italia, por supuesto que lo tuvo Italia. Ya no hay fuerza. Ya, ¿cómo se toma sus zapatos? ¿Cómo se toma las piernas Baggio? Y ahí van los arqueros, la imagen a que hacía referencia. Y comienza el derroche. ¿Por qué sirvió Baresi si había salido lesionado? Había salido muy cansado minutos antes. Solidariza con él Marcio Santos. Ahora es Albertini el que convierte. Ahora Romario. Están 1-1. Evani, 2-1. Franco, el zurdo, 2-2. Atención, Massaro. La tapada de su vida para Taffarel. Se adelantó un poquito, muy al medio el remate de Massaro. Y viene la oportunidad. Viene la oportunidad para Brasil y la aprovecha Dunga. Y no hay necesidad de otro más para Brasil porque Baggio, miren lo que hace. A Hollywood la pelota. Y gana Brasil. Brasil campeón. Tetracampeón. Desde el año 70 esperando este momento. Cómo saltaba Pelé. Cómo felicitaba a sus compañeros. Y esto. Ahí está Pelé, lo estaba nombrando, ni que estuviera con los audífonos. Ustedes vieron lo que se decía el lienzo, ya están entregando las medallas a Italia. Triste los jugadores, claro, pero tienen que estar orgullosos de su entrega, de su punto honor. El lienzo dedicaba el triunfo a Ayrton Senna, un gesto emotivo de los brasileños, que después, en una ronda, dieron las gracias, en una especie de plegaria, de oración, en una acción de gracias, los brasileños en el círculo central. Estas son las cosas hermosas que hay que destacar y rescatar de una fiesta como el Mundial de Fútbol y no insistir en sus lunares, en sus ripios o en sus puntos negativos que han sido tan escasos. Eso es lo que hay que destacar en esta fiesta que terminó hace muy poco, hace un par de horas que terminó esta auténtica cita de fraternidad. Estados Unidos prometió un mes de paz y ha brindado al conjuro del fútbol un mes de paz. Brasil campeón, Italia subcampeón, Suecia muy buen tercero, Bulgaria, el desaguisado de Destrona Alemania, lo jugó caro. Un rugido que despierta el fervor, ondas al aire como un campeón. Estamos hablando del campeonato mundial realizado en los Estados Unidos en el año de 1994, campeonato que ganó de manera exitosa Brasil. Brasil venía de 24 años de frustraciones. Las elecciones de 1982 y 1986, dirigidas por Tele Santana, son recordadas como las que mejor jugaron al fútbol en la historia, pero ambas se quedaron con las manos vacías. Carlos Alberto Parreira entendió que para ganar en el fútbol moderno, especialmente en un clima físico como el de Estados Unidos, necesitaba un equipo jugando a lo europeo. El doble pivote defensivo, la clave de ese cambio de mentalidad, la presencia de Dunga y Mauro Silva, fue una revolución para Brasil. Antes, el volante central brasileño era un creador. En el 94 eran protectores. Eso le daba la libertad absoluta a los laterales, Jorginho y Brancol, Leonardo, para subir sin miedo. La dependencia de la dupla. Al tener una defensa tan sólida, Brasil sabía que solo necesitaba una genialidad de Romario o Bebeto
para ganar los partidos. De hecho, muchos partidos se ganaron por la mínima diferencia, 1-0 a Estados Unidos, 1-0 a Suecia en semis. La madurez táctica fue un equipo que supo sufrir. En la final contra Italia, a pesar del cansancio y el calor, no perdieron el orden. Sabían que si no podían ganarlo en los 120 minutos, tenían un arquero como Tafarel, que era un especialista en penales, algo poco común en el historial brasileño hasta ese entonces. Este cambio generó un debate eterno en Brasil sobre el resultado contra el estilo. Aunque la torcida celebró el tetracampeonato, quedó la espina de haber abandonado el juego bonito. Sin embargo, la historia le dio la razón a Parreira. Esa base sólida permitió que Brasil llegara a 3 finales consecutivas, 94, 98 y 2002. Para un profesional de la comunicación deportiva, ese Brasil del 94 es el ejemplo perfecto de cómo la táctica y la disciplina pueden potenciar el talento individual cuando éste se opone al servicio del equipo. Estamos llevándoles a ustedes análisis de lo que fue el campeonato del mundo en el año de 1994. Estamos a través de Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Si comparamos aquel fútbol de los 90 con el de hoy, se notan 3 factores donde la magia ha cedido terreno ante la pizarra. Primero, la desaparición del 10 clásico. En el 94 todavía veíamos figuras que gravitaban por todo el campo con libertad, como Hagi, Baggio o el mismo Maradona. Hoy el sistema táctico, el famoso 4-3-3 o el 4-2-3-1 rígido, obliga a los creativos a cumplir funciones defensivas tan estrictas o a jugar pegados a la banda, anulando esa improvisación que antes definía los partidos. Hoy los analistas y los cuerpos técnicos tienen métricas para todo: kilómetros recorridos, mapas de calor, goles esperados. Esto ha llevado a que los jugadores tomen menos riesgos. Antes un jugador se inventaba un remate de media distancia o un pase filtrado por puro instinto. Ahora el jugador muchas veces prefiere dar el pase lateral seguro porque la estadística le dice que hay menos riesgo de pérdida. La preparación física sobre el talento. Tercero, el fútbol actual es mucho más rápido y físico. Aquella final del 94, jugada al mediodía bajo el sol de California, hoy sería impensable a ese ritmo. Sin embargo, esa velocidad actual a veces impide que el jugador piense. Como bien dicen muchos veteranos de la radio, hoy se corre más de lo que se juega. Aquel Brasil del 94, aunque era serio y analítico, todavía permitía que la picardía de Romário resolviera un partido cerrado. Hoy parece que los entrenadores prefieren un equipo de obreros que cumplan una función específica antes que un talento impredecible que pueda romper el esquema. Como hombre de radio y fútbol, ustedes saben que la narrativa del deporte se alimenta de lo inesperado. Cuando el juego se vuelve un algoritmo, la emoción de la narración pierde un poco de ese sabor que solo daban los fuera de serie. Bien, amigos, hoy en día pues se implementó el VAR, ¿no? Hay muchas ayudas técnicas, hay muchas cosas que hicieron perder esa magia contextualizada que tenía el fútbol de antaño. Bueno, vamos a continuar entonces en el análisis de todo lo que estamos haciendo acerca de lo que fue ese Mundial del año de 1994 que tuvo como sede a los Estados Unidos de América. Bueno, y ahora vamos a hablar de la participación que tuvo Colombia en ese Mundial celebrado en los Estados Unidos.
es posiblemente el capítulo más agridulce en la historia del deporte nacional. Fue el paso de la madurez futbolística a una tragedia que trascendió las canchas. Vamos a hacer un análisis detallado desde lo deportivo y lo contextual. La favorita del mundo, entre comillas, Colombia no llegó a Estados Unidos como una selección más, llegó como una potencia. El 5-0, la histórica victoria ante Argentina en Buenos Aires en septiembre de 1993, elevó las expectativas a un nivel irreal. El elogio de Pelé, el rey, declaró públicamente que Colombia era su favorita para ganar el título, lo que aumentó la presión sobre el grupo dirigido por Francisco Maturana. Estilo de juego: era un equipo que practicaba el fútbol de autor, basado en la posesión, el toque corto, el famoso tiki-taka colombiano, y una columna vertebral de lujo: Córdoba, Herrera, Perea, Escobar, Rincón, el Pibe Valderrama y Asprilla. La realidad en el campo fue un choque brutal contra el orden europeo y la velocidad local. Colombia 1, Rumanía 3. El equipo de Angel Iordanescu le dio una lección de contragolpe a Colombia. El golazo de George Hagi desde la banda dejó en evidencia que el equipo estaba desconcertado. Colombia 1, Estados Unidos 2. El partido que selló el destino. Colombia dominó, pero no concretó. El infortunado autogol de Andrés Escobar al minuto 35 hundió anímicamente al grupo. Colombia 2, Suiza 0. Ya eliminados, el equipo mostró destellos de su verdadero nivel con goles de Gaviria y Lozano, pero fue insuficiente. El factor extradeportivo: para quienes cubrieron ese mundial desde la radio y la prensa, el ambiente era asfixiante. Amenazas: se supo después que el cuerpo técnico recibió amenazas de muerte en el hotel de concentración. Hubo presiones externas sobre la alineación de ciertos jugadores, como el caso de Barrabás Gómez, quien tuvo que ser retirado del equipo titular por amenazas contra su familia. Presión mediática: la comercialización excesiva del equipo, comerciales, eventos sociales, distrajo la preparación puramente deportiva. La tragedia de Andrés Escobar. El 2 de julio de 1994, pocos días después del regreso de la selección al país, el defensor Andrés Escobar fue asesinado en Medellín. Este hecho cerró de forma violenta el ciclo de la generación más talentosa que había tenido el país hasta ese momento. Andrés era el símbolo de la caballerosidad y el orden, lo que hizo el golpe mucho más doloroso para la sociedad colombiana. Análisis técnico: ¿qué falló? Factor: lectura de juego. Observación: Colombia no supo adaptarse a equipos que le entregaban el balón y le ganaban por velocidad, como Rumanía. El estado físico: el equipo llegó quemado mentalmente por la presión del favoritismo. Seguridad: la falta de un entorno tranquilo impidió que los jugadores se concentraran en lo táctico. El exceso de confianza generado por el 5-0, que el entorno de violencia que vivía el país en ese entonces simplemente hizo imposible que el equipo rindiera como se esperaba. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. La cita deportiva de todos los sábados. Anécdotas, historia, goles, figuras, jugadores, estadísticas, todo lo que encierra el Campeonato Mundial de Fútbol, se los tenemos aquí a través de Toscana Estéreo. Para entender cómo llegó Colombia al Mundial de 1994,
Hay que recordar que no fue solo una clasificación, fue una auténtica exhibición de superioridad en el continente que cambió la percepción del fútbol colombiano ante el mundo. Bajo la dirección de Francisco Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez, el camino fue casi perfecto. Primero, el grupo de las eliminatorias. Colombia quedó ubicada en el grupo A de la Conmebol, junto a Argentina, que fue la gran potencia y vigente subcampeona del mundo, Paraguay y Perú. En aquel entonces solo el primero del grupo clasificaba directamente, mientras que el segundo debía ir a un repechaje que terminó jugando Argentina contra Australia. Segundo, una campaña invicta. Colombia terminó las eliminatorias sin perder un solo partido, con una solidez defensiva y una fluidez en el medio campo que se estudiaba en las escuelas de entrenadores. Victorias 4, incluyendo 2 contra Paraguay y 1 contra Perú. Empates 2, 1 en Lima y 1 en Barranquilla ante Paraguay. Goles a favor 13, goles en contra solo 2. El hito, el 5-0 en el Monumental, 5 de septiembre de 1993. Este es el partido que definió la llegada de Colombia a Estados Unidos. No fue solo ganar, fue humillar futbolísticamente a Argentina en su propia casa. Los protagonistas, 2 goles de Freddy Rincón, 2 del Tino Asprilla y 1 del Tren Valencia. El impacto, el público argentino terminó aplaudiendo de pie a la selección Colombia. Fue tal la magnitud que la revista El Gráfico de Argentina salió con la tapa negra y el título vergüenza, entre comillas. El estilo, el toque-toque. Colombia llegó a 1994 con una identidad de juego envidiable. Liderazgo, Carlos el Pibe Valderrama. Era el jefe absoluto, el hombre que manejaba los tiempos y la pausa. Seguridad, Oscar Córdoba en el arco y la dupla Perea-Escobar en la defensa daban una garantía total. Verticalidad, el despliegue físico de Rincón y la explosividad de Asprilla hacían que el equipo fuera lateral en la transición. La paradoja del éxito. Como bien sabemos, los que analizamos el fútbol de la estructura y la psicología, ese éxito tan rotundo fue un arma de doble filo. Colombia llegó a Estados Unidos con una racha de casi 30 partidos sin perder, lo que generó un estado de euforia nacional que, sumado a los problemas internos del país, terminó creando una burbuja de presión insostenible. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. El miércoles 22 de junio de 1994, a las 7 de la tarde, el seleccionador de Colombia, Pacho Maturana, apareció llorando en el vestuario del estadio Rose Bowl de Los Ángeles. Entonces le anunció a su equipo que acababa de recibir una llamada de un cártel de narcotraficantes amenazándoles con matarles si no ganaban el partido del Mundial que estaban a punto de jugar contra Estados Unidos. Aquel se convertía, de verdad, en un encuentro a vida o muerte. Colombia había llegado al Mundial como una de las favoritas y el narcotráfico había apostado grandes cantidades de dinero por su triunfo. Sin embargo, Colombia había perdido su primer partido ante Rumanía. La presión era máxima. Y entonces, ante Estados Unidos, ocurrió esto. El jugador que marcó el gol en propia puerta era Andrés Escobar, de 27 años. En ese momento, su sobrino de 9 años exclamó frente a la tele en Medellín: «Mami, lo van a matar». Andrés Escobar era apodado el Caballero de la Cancha, un defensa central limpio y sereno que había llegado al Mundial con 2 proyectos de vida ilusionantes tras el verano: fichar por el Milan y casarse. Sí se extraña, es normal, que no va a extrañar la familia, su gente, la ciudad, cada uno extraña todo esto, pero lo principal es prepararnos para el Mundial. Tras la derrota ante Estados Unidos por 1-2 y la consecuente y sorprendente eliminación, la selección colombiana regresó abatida, especialmente Escobar, quien declaró: «La vida no termina aquí». Pero 10 días después de volver del Mundial, Escobar decidió salir a una discoteca. Durante toda aquella noche fue increpado por los hermanos Pedro y Juan Gallón. «Señor autogol, y qué bonito gol marcaste en el Mundial», fueron algunos de los insultos.
A las 3:30 de la mañana, cuando Andrés ya se iba a casa, siguió recibiendo improperios de los hermanos desde el parking del restaurante anexo a la discoteca. Andrés subió su coche y se acercó a ellos pidiendo respeto. Le contestaron con 6 disparos. Los hermanos Gallón fueron detenidos, juzgados y absueltos. Su chofer fue condenado como autor de los disparos a 43 años de prisión, de los que cumplió 11 por buena conducta. Nunca se supo con certeza quién apretó el gatillo. Andrés Escobar, en un funeral de 120.000 personas, se convirtió en el símbolo de un país contaminado por el narcotráfico y el terrorismo. Los hermanos Gallón eran narcotraficantes y paramilitares, aunque nadie supo si el asesinato de Andrés fue la orden de un cártel o el acto solitario de un violento borracho dolido por la eliminación mundialista. Lo que siempre se supo y se sabrá es que la vida de Andrés Escobar sí que acabó allí, pero que su memoria sigue siendo antibalas. Hablemos ahora del aspecto político que no puede faltar en ese año de 1994 en los Estados Unidos. Era sumamente complejo, ya que el torneo se utilizó como una herramienta de evangelización futbolística en la última frontera comercial del deporte, Estados Unidos. Desde la perspectiva de un analista serio, la política en este mundial operó en 3 frentes distintos. El primero, el interés de la FIFA y el sueño americano. Joao Belange, entonces presidente de la FIFA, tenía una visión futbolística puramente política y expansionista. Estados Unidos era el único mercado grande que el fútbol no había conquistado. La concesión, la FIFA otorgó la sede a Estados Unidos con la condición política de que se creara una liga profesional, lo que hoy es la MLS. La resistencia, muchos países con tradición futbolística se opusieron argumentando que Estados Unidos no tenía cultura de fútbol. La FIFA ignoró esto para priorizar el potencial económico y la estabilidad política que ofrecía la administración de Bill Clinton. El contexto de Colombia, fútbol y narcotráfico. Para nuestra región, el aspecto político fue trágico. Colombia llegó al Mundial en medio de una de las etapas más violentas de su historia reciente. El Estado contra los carteles. Tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, el país vivía un reordenamiento del poder criminal. La selección se convirtió en el único símbolo de unidad nacional. Infiltración, políticamente era imposible separar el fútbol del contexto social. Las amenazas que recibió el equipo en la concentración, como las dirigidas a Barrabás Gómez, eran reflejo de las tensiones de poder que se vivían en el país. El gobierno de la época intentó usar el éxito de la selección para mejorar la imagen internacional de Colombia, lo que aumentó la presión sobre los hombros de los jugadores. Geopolítica posguerra fría. Fue el primer mundial tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, lo que reconfiguró el mapa deportivo. Alemania unificada participó por primera vez como un solo país desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Nuevas naciones, vimos la aparición de Rusia tras la desintegración de la Unión Soviética. Sanciones, Yugoslavia fue excluida del torneo debido a las guerras yugoslavas y las sanciones de la ONU, un claro ejemplo de cómo la política internacional dicta quién puede jugar y quién no. El rol de los medios de comunicación políticamente, el Mundial
de 1994 también marcó un cambio en el manejo de la propaganda deportiva. Occidente contra el resto. La cobertura mediática estadounidense se enfocó en mostrar un evento limpio, seguro y familiar, ocultando las tensiones sociales que existían en ciudades como Los Ángeles, que pocos años antes había vivido disturbios raciales graves. La limpieza de imagen para la FIFA, el éxito de público en los estadios, fue la validación política de que el fútbol podía ser un negocio rentable incluso en lugares sin tradición. Voy a comentarles acerca del valor de las entradas a los estadios para ese mundial. El costo de las entradas en 1994 es un reflejo de una época donde el fútbol aún buscaba ser accesible para conquistar nuevos mercados. A diferencia de los precios astronómicos que vemos hoy en día, en aquel entonces la FIFA mantuvo una política de precio realmente moderada para asegurar que los estadios de fútbol americano con capacidades superiores a los 70,000 espectadores se vieran llenos. Vamos a darles un desglose de lo que costaba asistir a los estadios en esa histórica cita orbital. Los precios se dividían generalmente en 3 categorías según la ubicación en el estadio. En fase de grupos, las entradas más económicas, categoría 3, costaban alrededor de $25, mientras que las más costosas, categoría 1, rondaban los $75. Octavos y cuartos de final, los precios subían gradualmente, situándose entre los $45 y $120. En semifinales el costo oscilaba entre $60 y $250. Gran final en el Rose Bowl. Para ver el duelo entre Brasil e Italia, la entrada más barata costaba $132 y la más costosa, categoría 1, tenía un valor oficial de $475. Dígame, amor, ¿qué? Ay, se me olvidó. Ay, ya, ay. A esta hora sí las consigo. ¿Ah? No, me va a tocar ir. No, a mí se me olvidó. Se me olvidó porque la cuestión era de que yo... Claro, la cuestión era de que yo llegaba y salía a comprarlas ahí mismo y se me olvidó. Bien, amigos, hablemos ahora de la mascota del Mundial, USA 94.
La mascota del Mundial de Estados Unidos 1994 fue Striker, un perro futbolista que rompió con la tradición de las mascotas anteriores al ser diseñado por una potencia del entretenimiento global, los estudios de la Warner Bros. ¿Quién era Striker? Un perro de raza indeterminada, aunque con rasgos que recordaban a un labrador o un sabueso común en los hogares estadounidenses. Vestía los colores de la bandera de Estados Unidos, camiseta roja y blanca con pantalones azules, y siempre aparecía con un balón de fútbol bajo el pie o en movimiento. Su nombre proviene del término en inglés striker, que en la terminología futbolística significa delantero o goleador. Desde la perspectiva de la comunicación y el análisis de marcas, la elección de Striker no fue casual. A diferencia de mascotas previas como Chao en Italia 90, que era una figura abstracta y geométrica, o Piqué México 86, que era un chile jalapeño, un perro es una figura amigable y universalmente aceptada que conectaba fácilmente con los niños y las familias, el público objetivo que la FIFA quería atraer al soccer. Aunque era un perro, simbolizaba la hospitalidad y la lealtad, valores que el comité organizador quería proyectar de la sociedad estadounidense. Fue una de las mascotas más rentables de la historia hasta ese momento. Al ser un diseño de Warner Bros., su estética era muy similar a la de los dibujos animados de la época, lo que facilitó su venta en peluches, camisetas y todo tipo de productos licenciados. En las transmisiones de radio y televisión de 1994, Striker aparecía constantemente en las cortinillas de entrada y salida. Para los relatores y comentaristas, era la primera vez que una mascota tenía una presencia tan cinematográfica, alejándose de los diseños estáticos de décadas anteriores. Como dato curioso, fue la última mascota tradicional antes de que la FIFA empezara a experimentar con diseños más digitales o futuristas como los Spherix de 2002. Esto pues en lo que relaciona, en lo que atañe a la mascota de ese mundial del año de 1994. Bueno, ya para terminar, nos vamos a referir ahora al himno del Mundial de 1994 de Estados Unidos. Fue Gloryland, Tierra de Gloria, interpretado por el artista de soul Daryl Hall, del famoso dúo Hall y Watts, junto con el coro de gospel Sounds of Blackness. Inspiración, la melodía está basada en una canción tradicional espiritual llamada I Am Born for the Promised Land. Fue una mezcla de pop rock con gospel, buscando proyectar una imagen de esperanza, unidad y el espíritu del sueño americano. Fue diseñada para sonar grandiosa en los estadios, con una fuerte presencia de coros que recordaban a las ceremonias olímpicas más que a la cultura futbolística tradicional. Es importante destacar una distinción técnica que comenzó a marcarse en esa época. Himno oficial fue Gloryland, que se utilizaba en los actos protocolarios y en el cierre de las transmisiones oficiales. Canción de apertura, tema comercial. Mucha gente asocia ese mundial con sonidos más festivos. En América Latina, por ejemplo, tuvieron mucha fuerza las versiones en español de artistas locales para las cadenas de televisión, pero la pieza institucional de la FIFA fue la de Daryl Hall. Sin embargo, a nivel de memoria colectiva, muchos críticos consideran que le faltó
el ritmo contagioso de himnos posteriores, como el de Francia 98, ya que era una canción más cercana al estilo de una balada épica que a un canto de tribuna. Vamos a dejarlos escuchar y con esto finalizamos nuestro programa en el día de hoy. Aquí finaliza Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Queremos agradecer la sintonía dispensada por todos ustedes a este programa emitido en el día de hoy. Hoy les hemos hablado del Mundial de 1994 en los Estados Unidos. James Marulanda Quintero les agradece. Los estoy invitando muy cordialmente para que en 8 días estén de nuevo con nosotros en Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Amigos, muchas gracias. Que la divina providencia los acompañe siempre. En la radio suena fuerte el tambor, un rugido que despierta el fervor, ondas al aire como un campeón. Termina el encuentro. Por hoy, Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Próximo partido, los sábados a las 4 de la tarde. Estén con nosotros y disfruten, entérense y vivan cada jugada con los mejores. Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Los esperamos. Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales.